Muy buenas noches, apreciados amigos. Continuamos entonces con el estudio de la palabra de Dios. Vamos a tomar lectura en este momento el libro de Jeremías. Estamos estudiando la segunda parte del libro de Jeremías, capítulo 6. Dice lo siguiente: Así dijo Jehová: paraos por los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él. Hallaréis descanso para vuestra alma. Mas ellos dijeron: no andaremos. ¿Cuáles son las sendas antiguas? Aquí tenemos las sendas antiguas, con las que inició el movimiento adventista en 1840 al 44. Tenemos este libro que se llama Primeros Escritos. Dice lo siguiente en la página 74. He visto que el diagrama de 1843 fue dirigido por la mano del Señor y que no debe ser alterado, que las cifras eran como el Señor las quería, que su mano cubrió y ocultó una equivocación en alguna de las cifras para que nadie pudiera ver hasta que la mano de Dios se apartara. Entonces vi también en relación con el continuo de Daniel 8:12 que la palabra sacrificio había sido provista por la sabiduría humana y no pertenece al texto, y que el Señor dio el sentido correcto a los que proclamaban que había llegado la hora del juicio. Entonces, la palabra continuo es correcto, pero la palabra sacrificio fue agregada. Y dice que este diagrama de 1843 debe permanecer así, incolume, como el Señor lo ha indicado, que no debe ser cambiado, modificado los principios que están establecidos aquí. Y el diagrama de 1850 tampoco. Entonces, en los movimientos que existen en este tiempo, están considerando que el continuo, que se refiere al continuo paganismo, lo están considerando como el continuo sacrificio de Cristo, como el continuo sacrificio en el santuario celestial, cosa que no habla eso aquí. Está hablando del continuo, que habla del continuo paganismo, y luego la abominación desoladora. Entonces, seguimos viendo acerca de el tercer ay. Seguimos viendo acerca del tercer ay. Las sendas antiguas no deben ser modificadas. Entonces, estas son las sendas antiguas. Hay otro diagrama que salió en 1863, cuando se estableció la organización adventista, pero que no fue dirigido por la mano de Dios. Estos dos diagramas han sido dirigidos por la mano de Dios, en donde están las sendas antiguas, los mensajes de Daniel y Apocalipsis, y el sonido de las trompetas. Dice, versículo 17: puse también sobre vosotros atalayas que dijesen: escuchad el sonido de la trompeta. Y ellos dijeron: no escucharemos. Entonces, el sonido de la trompeta, como ya hemos considerado, Jeremías 6:16 y 6:17, acerca de las sendas antiguas y el sonido de trompeta. Las trompetas, el sonido, son 7 trompetas que hay. La palabra de Dios indica 7 trompetas, pero las últimas 3 trompetas están considerados como los 3 ayes. Los 3 ayes también están considerados como el mensaje de los 3 ángeles.
¿ya? Que es parte de la plataforma. Y eso es inconmovible, no se puede modificar nada de estos diagramas, de estas plataformas, en la que está la profecía más larga de la Biblia, los 2520. Aparece 2 veces aquí, y aquí también aparece 2 veces la profecía 2520. Entonces, muchos mensajeros en este tiempo no están mencionando, indicando o desarrollando en sus mensajes estas profecías, y se han volcado en contra de los principios, y eso es lo que el Señor nos manda, que hagamos una reforma en cuanto a la doctrina. El libro de Isaías nos indica lo siguiente: 58:12. Isaías 58, versículo 12. Dice así: y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Reparador de portillos y restaurador de calzadas para habitar. Entonces, para habitar seguros en el tiempo de la crisis, en el tiempo que nos ha tocado vivir, necesitamos volver a las sendas antiguas, restaurar las calzadas, reparar los portillos que se han hecho. Por ejemplo, el diagrama acá indica acerca de la profecía la profecía de los 1335 días, la profecía de los 1290 años, que también está aquí, pero que en el diagrama falso ya no aparecen esas profecías, ni tampoco los 2520. Y así rechazaron el mensaje. Pero los pioneros entendieron correctamente que la 7ª trompeta empezó a sonar el 22 de octubre de 1844. Trazando una línea de tiempo, entonces, los pioneros entendieron que en 1844, el 22 de octubre de 1844, empezó a sonar la 7ª trompeta. Y la 5ª y la 6ª y la 7ª trompeta son también como el primero, segundo y tercer ay. Entonces, los 3 ayes, el primer ay, segundo y tercer ay, representan también o son también como el mensaje de los 3 ángeles que se encuentran aquí en la plataforma. El primer ay comenzó a sonar en el año 1837, el segundo en 1843 y el tercero en 1844, el 22 de octubre. ¿Cómo es que yo estoy afirmando que el tercer ay comenzó entonces el 11 de septiembre del año 2001? En el estudio pasado que hemos tenido vimos la actividad del dragón y del Islam en el tercer ay de Apocalipsis 11:14. Nos indica el tercer ay en Apocalipsis capítulo 11, versículo 14. Dice lo siguiente: Apocalipsis 11, versículo 14. Dice: el segundo ay pasó, he aquí, el tercer ay viene pronto. Entonces, acá nos indica que el tercer ay viene pronto. Y hemos visto el segundo ay que empezó en el año, el segundo ay empezó en los años, vamos a colocar por acá, (1299, 1449 y 1840). ¿Ya? El primer ay duró 150 años y el segundo ay duró 391 años más 15 días. ¿Ya? Más 15 días.
y hemos visto eso, pero aquí no está el tercer ay. Aunque los pioneros entendieron que el 22 de octubre de 1844 empezó el tercer ay, pero aquí la profecía dice que el segundo ay pasó, y aquí que viene el tercer ay prontamente. El séptimo ángel tocó su trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo: te damos gracias, Señor, Dios Todopoderoso, el que eras, el que eres y el que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado, y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, y a los santos y a los que temen tu nombre, y a los pequeños y a los grandes, y destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo grandes voces, truenos y un gran terremoto y grande granizo. Entonces, ahí nos indica que el tercer ay va a empezar cuando se airan las naciones. ¿Ya? Y eso es el 11 de septiembre del año 2001. Cuando se manifestó entonces el Islam. Cuando se manifestó el Islam en el año 2001, va a ser la llegada del tercer ay, el sonido de la trompeta. ¿Ya? El sonido de la trompeta. Entonces, el sonido de la trompeta con el ataque a las torres gemelas de parte del Islam. La llegada del Islam fue sorpresivo, totalmente sorpresivo, ¿ya? Sorpresivamente llegó el Islam, entonces, inesperadamente, a castigar al ejército de Roma, ¿no? A castigar al ejército de Roma. Algo así, ¿no? Algo así. Estos edificios tenían 110 pisos cada edificio. En total, 110 pisos cada edificio. Y este ataque de sorpresa fue justamente a la hora del sacrificio. Eso alrededor de las 9 de la mañana. Es a la hora del sacrificio del cordero que fue atacado el Islam. Entonces tiene su relación con la llegada de la lluvia tardía. La llegada de la lluvia tardía. Muchos están postergando que la llegada de la lluvia tardía en el futuro. Lluvia tardía. Comenzó entonces las gotas de la lluvia tardía. Comenzó el 11 de septiembre del año 2001. ¿Ya? Entonces, veamos acá que Apocalipsis 11:15 está indicando que los pioneros entendieron que esto era un comentario de la séptima trompeta. Ellos entendieron que la séptima trompeta comienza a tocar cuando el templo de Dios fue abierto en el cielo. Y eso fue en el 22 de octubre de 1844. Ellos también incorporaron los versículos de Apocalipsis 10:6 al 7. Veamos. Apocalipsis 10:6.
al 7, el cual dice, y el tiempo no será más. Se refiere al fin del mundo, pero la hermana White dice que esto se refiere a que el 22 de octubre de 1844 las profecías de tiempo llegaron a su término. El 22 de octubre de 1844 las profecías llegaron a su término. ¿Qué profecías? Todas las profecías. La profecía más larga que llegó a su término en 1844 es esta profecía de los 2520. Vale decir que eso empieza también en el año 677 a.C., como menciona aquí. En Crónicas 33:11 nos dice que esa profecía empezó cuando el rey Manasés, segunda de Crónicas, vamos a tomar lectura, dice así, segunda de Crónicas 33:11 dice, por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas le llevaron a Babilonia. Entonces, cuando Manasés fue llevado a Babilonia, eso fue alrededor del año 677. Ahí, entonces, empieza la profecía de 2520, el cual está escrita, la profecía de 2520, encontramos en Levítico 26, 18, 21, 24 y 28. Ahí encontramos la profecía de los 7 tiempos. Los 7 tiempos. 2520 es sencillamente 7 tiempos. Eso lo entendieron muy bien los pioneros. Del año 677 hay un cumplimiento, la profecía de los 65 años de Isaías capítulo 7, versículo 8. En Isaías capítulo 7, versículo 8 está establecida la profecía de los 65 años. Ya, eso lo explicaremos en otro momento. Por ahora estamos con el tercer ay. Dice que en Apocalipsis 18, alrededor de 1848, el pionero llamado José Bates escribió un artículo sobre el versículo 18 de Apocalipsis. Él dice ahí que todos estos eventos se están refiriendo al mismo asunto. Poco tiempo después se dio la luz a la hermana White y ella escribió en un artículo en Primeros Escritos, la página 36, que vamos a tomar lectura. Dice lo siguiente, página 36 de Primeros Escritos. Primeros Escritos, página 36. Dice así la hermana White. Entonces vi que Jesús no dejaría el lugar santísimo antes que estuvieran decididos todos los casos, ya para salvación y ya para destrucción. El Señor no va a abandonar el santuario celestial, el lugar santísimo, hasta que se hayan decidido todos los casos. Los casos han comenzado a decidirse, o sea, el juicio de los muertos ha comenzado justamente en 1844, los juicios de los muertos, ¿ya? Dice, para vida o para destrucción, y que la ira de Dios no podía manifestarse mientras que Jesús no hubiese concluido su obra en el lugar santísimo. Entonces, la ira de Dios no puede llegar hasta que Jesús siga intercediendo en el santuario celestial. Y todavía antes que ha dejado sus vestiduras sacerdotales para revestirse de ropas de venganza, no podía venir la ira de Dios hasta que Jesús no abandonara el santuario. Entonces Jesús saldrá de entre el Padre y los hombres, y Dios ya no callará, sino que derramará su ira sobre los que rechazaron su verdad.
Eso vamos a ponerlo por acá. Cuando Jesús se retire del santuario, eso será en el decreto mundial o decreto de muerte. Eso es Daniel 12. Entonces vendrán las 7 plagas. Las 7 postreras plagas. Las 7 postreras plagas vendrán cuando Jesús abandone el santuario, cuando se vista de ropaje de venganza. Y Dios no callará, sino que derramará su ira sobre los que rechazaron su verdad. Vi que la cólera de las naciones y la ira de Dios y el tiempo de juzgar a los muertos eran cosas separadas y distintas, que se seguían una tras otra. Y también vi que Miguel no se había levantado aún, y que el tiempo de angustia, cual no hubo nunca, no había comenzado todavía. Las naciones se están airando ahora, pero cuando nuestro sumo sacerdote termine su obra en el santuario, se levantará, se pondrá su vestidura de venganza, y entonces se derramarán las 7 postreras plagas. Entonces se derramarán las 7 postreras plagas. Esto viene a ser la ira de Dios. Pero dice que antes que venga la ira de Dios, viene la ira de las naciones. Entonces la ira de las naciones empieza aquí. Ira de las naciones. La ira de las naciones. Empieza entonces el 11 de septiembre del año 2001. Dice, la cólera de las naciones, la ira de Dios y el tiempo de juzgar a los muertos eran cosas separadas. Entonces, el tiempo de juzgar a los muertos ha terminado prácticamente y ha dado su paso a otra dispensación o otro acontecimiento, el tiempo de juzgar a los vivos y de dar el galardón a los que y el dar su galardón, su recompensa a los hijos del Altísimo. ¿Ya? Entonces, eso es lo que está diciendo Primeros Escritos. Nosotros queremos sugerirles que el Islam, el que hace que las naciones se enojen. ¿De quién fue el actuar aquí en 2001? Es el actuar del Islam. Y por causa del Islam, las naciones se han airado, las naciones se han enojado. Veamos desde otro punto de vista. Vamos a Lucas 21:7. Los discípulos le hacen una pregunta a Jesús y también está en Marcos y Mateo, en Lucas. Le hacen una pregunta a Jesús. Ellos están pidiendo una señal al fin del mundo. Quieren una señal al fin del mundo. La destrucción del templo de Jerusalén tipifica la destrucción del mundo. Aquí se habla del tiempo de los gentiles. En 1857, Irán Edson escribió una serie de artículos sobre el tiempo de los gentiles. 6 artículos que no terminaron con el tema. Entonces, cuando venga el tiempo de los gentiles, así es que ella está corrigiendo aquí la opinión de José Bates. Si leemos nuevamente el versículo 18, vemos que primero viene la ira de las naciones. Entonces, primero viene aquí la ira de las naciones. Esa es la llegada de la ira de las naciones, ¿ya? La ira de las naciones. Primero, antes de la ira de Dios, viene la ira de las naciones. Eso tenemos que darnos cuenta. Y después viene la ira de Dios. Y nosotros entendemos que la ira de Dios viene cuando Jesús termina su obra. Se cierra la gracia y comienza a caer las plagas. La ira de Dios viene aquí con el cierre de gracia. Cierre del tiempo de gracia. Cierre del tiempo de gracia para todos, en conclusión. Aunque entendemos que el tiempo de gracia también tiene otra puerta que se cierra aquí, en el decreto dominical nacional. Este es el decreto dominical mundial, decreto de muerte, o el decreto de muerte, ¿no? En el decreto dominical nacional, ahí estaría cerrándose la gracia para aquellos que no han querido entrar, pero todavía su corazón compasivo del Maestro
se prolonga por un poquito más de tiempo, el tiempo de gracia, hasta que termine hacer su obra, el mensaje del tercer ángel. La última obra que va a hacer, el fuerte pregón, que se intensificaría con el decreto de muerte, la cual sería la última llegada de la lluvia tardía, para que los mensajeros dieran su último mensaje. Recordemos que la ira de Dios viene cuando Jesús termina su obra y cuando se cierra la gracia y comienzan a caer las plagas. O sea, aquí hemos dicho, sea lo que fuere la ira de las naciones, eso viene antes que se cierre la gracia. Antes que se cierre la gracia para todo el mundo. Antes de eso viene la cólera de las naciones. Y ahora estamos en ese tiempo, rumores de guerra, estamos en tiempos angustiosos. Recordemos que Nehemías reconstruye las calles y las murallas en tiempos angustiosos. Ya vimos en el otro documento anterior que no fue fácil para Nehemías reconstruir el templo, sino que lo hizo en tiempos muy difíciles, angustiosos, con un arma en la mano, con la otra mano trabajaba, con escudos y flechas y toda clase de armamentos para su defensa, y que eso tiene su aplicación en el tiempo del fin. Así también, si nosotros queremos permanecer en la firme plataforma, tenemos que actuar. Es tiempo de actuar, oh Señor, porque han invalidado tu ley. Nosotros debemos esperar tiempos angustiosos, y esos tiempos angustiosos están representados aquí como la ira de las naciones. Ahora estamos en tiempos angustiosos, la ira de las naciones se está desarrollando ante nuestros propios ojos. El mundo se está aprovechando aún de este COVID, de la plaga que ha llegado, para afligir y angustiar a la sociedad en su conjunto. Guillermo Miller dice, Guillermo Miller debió haber visto la profecía de los 2520 años del rey del norte que comenzó en el año 723, pero José Bates ve los 2520 con el rey del sur. Entonces, Guillermo Miller ve los 2520 con el rey del norte. Él data de 723, del año 723, vamos así, ¿ya? Aquí, 1798. A 1798. Ahí, ¿ya? Esto es para Guillermo Miller los 2520. Del año 723 a 1798. Ahí lo ve Guillermo Miller, que alcanza el término de los 2520 en 1798. Él afirma que el tiempo de los gentiles terminó en 1798. Pero ahora los protestantes, ¿qué están diciendo? En sus herejías y mentiras, los protestantes dicen que el tiempo de los gentiles terminó en el año 1967 con la guerra de los 6 días. En esa fecha, los judíos recuperaron Jerusalén y por lo tanto terminó el tiempo para los gentiles. Pero Irán Edson dice que el tiempo de los gentiles llegó solo hasta 1798. Porque en Apocalipsis 11:2 dice que ellos van a hollar la ciudad santa solamente los 42 meses o 1260 días. Los 1260 días data del año 538 a 1798. 42 meses o 1260 días. 42 meses o 1260 días, 508 a 1798.
Así data en la historia. Entonces, Irán Edson tenía razón, porque dice que ellos van a hollar la ciudad santa por 42 meses, nada más, 42 meses nada más. Entonces, eso alcanza hasta que la bestia de 7 cabezas recibió la herida de muerte. Recibió la herida de muerte cuando se cumple el libro de Apocalipsis capítulo 13, versículo 3, en la Revolución Francesa, cuando el general Berthier cogió prisionero al Papa de Roma y le encarceló y le llevó al exilio, y este murió en el exilio en el año 1798, así dando cumplimiento a Apocalipsis 13 en el versículo 13. Y cuando yo leí el artículo de Irán Edson, me dije a mí mismo que era un muy buen artículo, pero yo había llegado a la conclusión de que el tiempo de los gentiles había terminado en 1844. Y el versículo con el cual yo llegué a la conclusión de que el tiempo de los gentiles había concluido en 1844 fue Daniel 8:13 y Daniel 8:14. Daniel 8:13 está hablando del continuo paganismo, y Daniel 8:14 está hablando de la profecía de los 2300 tardes y mañanas, que empieza acá en el año 457 y alcanza también esta profecía hasta 1844, del año 457, 1844. Del año 677 al 457 dan las siguientes cifras: 677 menos 457 nos sale 220. Este número 220 aparece acá en los edificios de las Torres Gemelas. Eso es un número profético, el número 220. Ahora, si nosotros entonces colocamos acá del año 677 pasaron 220 años hasta cuando el templo y los muros de Jerusalén fueron restaurados. Lo mismo podemos sumar 2300 más 220 nos sale 2520. Entonces, esa profecía no es un invento, sino que fue dado por inspiración divina al pionero Guillermo Milla, 2520. ¿Ya? De los 2300 más 220 son 2520. La profecía más larga y más extensa que llegó a 1844, entonces es la profecía 2520. No es la 2300 tardes y mañanas, pero los dos culminan en el mismo tiempo, al mismo tiempo. Y si leemos Lucas 21:25, vemos que aparecen las señales de la historia millerita en 1833, pero después del versículo dice: y en la tierra angustia de las gentes. ¿Cuál fue la angustia de las gentes en la historia de los milleritas? Fue el Islam. Egipto y Turquía iban a entrar en un conflicto, en una guerra. Si las 4 potencias de Europa no hubieran intervenido restringiendo las actividades del Islam, y la angustia de las gentes es otra manera de expresar los tiempos angustiosos de Nehemías. Entonces, en 1840, aquí otro notable cumplimiento de la profecía. Ya hemos visto también el otro día que en 1840 fueron sujetas las actividades del Islam, y si las naciones europeas no hubieran intervenido en 1840 para restringir la actividad de los islámicos, entonces hubiera habido una ira de las naciones, unos tiempos angustiosos como la Primera y Segunda Guerra Mundial. Apocalipsis 11:18 dice que el Islam es el que produce los tiempos angustiosos, la ira de las naciones. Es el actual del Islam. Durante
durante 150 años, en el año 1299 a 1449, causó angustia y dolor hacia los ejércitos griegos. Y en 1449 a 1840, él siguió causando angustia a los ejércitos de Roma. Dice, y Lucas 21:27, dice que verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con poder y gran gloria. Y vieron los milleritas al Hijo del Hombre venir con poder y gran gloria. Sí lo vieron. ¿Los milleritas vieron eso? ¿Que vino Jesús con poder y gloria? Pues sí lo vieron. Cuando Irán Edson estaba por los maizales, ahí angustiado por lo que no había venido el 22 de octubre de 1844, nuestro Señor Jesucristo alzó la vista, en una visión vio a Jesús que pasaba del lugar santo al lugar santísimo. Entonces se cumplió la escritura tal como estaba ahí escrito en Daniel capítulo 7 versículo 13. Así es que cuando Cristo se muda al lugar santísimo del santuario celestial, Él vino en las nubes del cielo, como indica el libro de Lucas. Lucas 21:29 dice que esa generación no pasó, sino hasta que vio a Jesús venir en las nubes del cielo. Y sabemos que la historia millerita se va a repetir al pie de la letra. Las señales se repetirán con nosotros. Y entonces podremos tener la absoluta certeza de que somos la última generación. ¿Qué generación? La última generación que ha iniciado aquí, en la cola de las naciones, la última generación de los 144,000. El último poderoso movimiento que se va a intensificar hasta cuando se manifieste con el decreto dominical. Se va a intensificar su obra. Y él dio las señales. Cuando veis los árboles brotando, es porque el verano ya está cerca. Cuando vemos que los árboles están brotando, es porque el verano está cerca. Cristo había mandado a sus discípulos que se fijasen en las señales de su venida y que se alegrasen cuando viesen las pruebas de que se acercaba. Cuando estas cosas comenzaran a hacerse, dijo: mirad y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Llamó la atención de sus discípulos a los árboles a punto de brotar en la primavera y dijo: cuando ya brotan, viéndolo de vosotros mismos, entenderéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veis que se acerca estas cosas, entended que está cerca el reino de Dios. Cuando vemos estas cosas que están sucediendo, entonces debemos estar seguros que la venida del Señor está cerca. Pero antes de la venida del Señor, antes que el Señor se manifieste, el Señor se manifestará aquí, la segunda venida de Cristo. Antes que el Señor se manifieste, tenemos que ver que viene la ira de Dios. Antes que venga la ira de Dios, tenemos que saber que tiene que manifestarse un poderoso movimiento. Ese poderoso movimiento que dará el fuerte clamor del mensaje del tercer ángel. El mensaje del tercer ángel. El fuerte clamor del mensaje del tercer ángel. Y para eso tiene que manifestarse la ira de las naciones. Y cuando la ira de las naciones se manifiesta, vienen tiempos angustiosos para el pueblo de Dios. Y ahora estamos por acá, en el año 2019, cuando comienza el COVID-19. Dice: nuestra señal son los árboles brotando en la primavera. ¿Qué es lo que hace brotar los árboles en el Medio Oriente? ¿Qué es lo que hace brotar a los árboles en el Medio Oriente? La lluvia tardía. Por lo tanto, nuestra señal es la lluvia tardía. Entonces ahora tenemos que identificar cuándo empezó a caer la lluvia tardía. Se requiere que reconozcamos cuándo comienza a caer la lluvia tardía. Tenemos que ver las señales y tenemos que responder de acuerdo con ellas. Y cuando reconocemos que la lluvia tardía está cayendo, entonces sabemos
que estamos en la última generación, la generación de los 144.000. Y el 11 de septiembre del año 2001 comenzó a caer la lluvia tardía, comenzó las gotas de la lluvia tardía, y el pueblo está siendo iluminado con la palabra de Dios, y la tierra fue iluminada por su gloria. Y por lo tanto, esta es la última generación en la que nos ha tocado vivir. Es el fin de todas las cosas, está al alcance de la mano, y el mensaje de la advertencia tiene que ser dado. Tenemos que advertir al mundo que estamos viviendo en la última generación, en el umbral del tiempo, en tiempos angustiosos, en el acontecimiento, en el atardecer de la oscuridad de este mundo. Estamos viviendo en el tiempo de la ira de las naciones, en tiempos muy angustiosos. Un espíritu de ira está siendo agitado a las naciones, y muy luego será demasiado tarde como para trabajar para el Señor. Eso está escrito en el testimonio Paulo, en el testimonio Paulo. Entonces dice que estamos en tiempos angustiosos en los cuando se dé el decreto y ya no podremos trabajar con facilidad, porque va a ser la angustia cual nunca hubo jamás se manifestará aquí. Solamente los valientes podrán enfrentar aquel día, pero no está lejos. Puede ser el próximo año, puede ser este año, puede ser dentro de 2 años. No podemos decir que es más lejos. Ese decreto está sobre nuestras cabezas. Nos están ajustando las tuercas. Vemos ya con claridad que usa mascarilla, que debes vacunarte. Ahora el presidente Sagasti ha dicho, el ministro de Justicia, Aníbal, ha dicho muerte civil para los que no se vacunan. Así estamos, hasta ese nivel, hasta ese límite estamos llegando. Muerte civil. ¿Qué es la muerte civil? El quitar todos sus derechos civiles a la persona. Ya no tendrá valor la constitución política para esas personas. Si se aprueba ese decreto de muerte civil para los no vacunados, estamos en un grave riesgo para los que no estamos de acuerdo con las vacunas. El testimonio en Consejo sobre Salud dice que las vacunas son drogas venenosas que no debemos introducir al cuerpo. Si nuestro cuerpo creemos que es el templo del Espíritu Santo, no podemos hacer eso, introducir cosas extrañas, cosas inmundas al cuerpo, y así estaremos quebrantando el principio de la reforma pro salud. Estamos en el umbral de grandes solemnes acontecimientos. Las profecías se están cumpliendo. La historia extraña, llena de sucesos, está registrándose en los libros del cielo. Todo en nuestro mundo está en agitación. Hay rumores de guerras, las naciones están airadas, y ha llegado el tiempo en que deben ser juzgados los muertos. Los acontecimientos se están cambiando para traer el día de Dios, que se apresura grandemente. Queda, por así decirlo, solamente un momento de tiempo. ¿Cuánto tiempo nos queda? Un momentito, un poquitín de tiempo para prepararnos. Pero aunque ya se levanta nación contra nación y reino contra reino, no hay todavía conflagración general. Todavía los 4 vientos son retenidos hasta que los siervos de Dios sean sellados en sus frentes. Entonces las potencias de la tierra ordenarán sus fuerzas para la última gran batalla. Entonces todavía falta un poquitito para que se complete este número. Cuando termina de completarse el número de los 144.000, entonces se dará definitivamente ese decreto. Esto se cumplirá, dice, esto se cumplió con Abu Bakr, un líder musulmán. Él le ordenó a sus tropas que no mataran a los que tuvieran el sello de Dios. Él les dijo que iba a encontrar 2 tipos de cristianos,
Unos eran los que guardaban el domingo y los otros los que guardaban el sábado. Y él les dijo que cuando encontraran a los que guardaban el sábado, no los molestaran. Y cuando encontraron a alguien que guardaba el domingo, que los obligaran a hacerse musulmanes, o que les cortaran la cabeza si no aceptaban la propuesta anterior. Esto se cumplió con la quinta trompeta. Entonces hubo un tiempo angustioso aquí en la quinta trompeta, también en la sexta trompeta. Entonces también hay tiempos angustiosos en la séptima trompeta. También viene la angustia, y la angustia lo trae el mundo musulmán. El Islam es lo que trae tiempos angustiosos. Cuando el mundo musulmán actúa, también es tiempo de sellamiento y es tiempo de lluvia tardía. Recuerden que los árabes pueden ser una maldición o pueden ser una bendición. Una maldición, en este caso, para los que guardan el domingo, y una bendición para aquellos que son del sábado. Porque el mundo musulmán es descendiente del padre Abraham, de los ismaelitas, de Ismael. Entonces, en algo puede favorecer el actuar del mundo musulmán. Aquí vemos algún tipo de paralelo entre ambos versículos. Apocalipsis 7 dice: para no dañar a los árboles ni a los que tienen el sello de Dios. Yo creo que debe haber algún tipo de paralelismo entre estos versículos. Yo creo que lo que dio poder al movimiento millerista fue la profecía de tiempo que está dentro del segundo año. Y para los 144,000 es el tercer año. Entonces, ¿cuál es lo que dio poder al movimiento millerista? El movimiento millerista recibió su intenso poder en 1840, cuando la profecía del segundo año se cumplió. Entonces, si la historia se va a repetir cabalmente, a totalidad, la historia millerita, entonces esta generación de los 144,000 deben también terminar de reparar los portillos que han sido hechos en los fundamentos, en la plataforma. Aquí no le falta nada. Entonces, esta plataforma fue llevada por todas partes del mundo. 300 plataformas circularon por el mundo en 1840. Y eso causó un despertar religioso en ese tiempo, en la dispensación de los milleritas. El símbolo que describe mejor al Islam es el caballo de guerra. Por eso está tipificado acá como 2 caballos y falta el tercero, porque esto es para aquel tiempo, y ahora acá solamente le faltaría un caballo, el actuar del caballo. Ahora podemos, en vez de caballo, pues podemos poner ahora el actuar del avión, ¿no? El avión y otras armas de guerra de esta generación. Así lo representaron los milleritas en ambos diagramas. Aquí tenemos 2 caballos y aquí tenemos 2 caballos. El primer ay, y el segundo ay. Pero falta el tercer ay. Y para mí, el sellamiento de los 144,000 comienza en Apocalipsis 7, 1, 3. Y ver si consiguen ver allí un caballo. No hay ningún caballo. Ángeles están sosteniendo los 4 vientos, representados como caballos iracundos que tratan de soltarse para correr sobre la faz de toda la tierra, sembrando destrucción, muerte a su paso. Entonces, en Apocalipsis 7 no encontramos al caballo, pero dice: encontramos 4 ángeles que están sosteniendo los 4 vientos: el viento del norte, el viento del sur, el viento del este o del oriente y el viento del occidente. El viento del occidente. Esos 4 vientos están siendo sostenidos por 4 ángeles. Ahora, cuando viene el viento del este o del oriente, trae lluvia tardía, fíjese. ¿Ya? Allí no hay un caballo, ángeles están sosteniendo
los cuatro vientos representados como caballos iracundos. ¿Eso cuándo sucede? En el tiempo del sellamiento, en la ira de las naciones. Los cuatro ángeles están sosteniendo los cuatro vientos hasta que se complete el número de los 144,000, que tratan estos caballos iracundos, que tratan de soltarse para correr sobre la faz de la tierra, sembrando destrucción, muerte y dolor a su paso. Los cuatro ángeles que están restringidos en el sellamiento de los 144,000 son representados por caballos iracundos que traen guerra, y ese caballo iracundo es el Islam. El caballo iracundo, el asno montés, el camello del desierto, ese burro montés, ese representa al Islam. El Islam apareció en la historia milerita, en la historia pasada apareció en el primer año y en el segundo año. En la última dispensación, el caballo iracundo o el Islam aparece el 11 de septiembre del año 2001. Ahí es cuando comienza el sonido de la trompeta, el sonido del tercer año. El Islam apareció el 11 de septiembre del año 2001. ¿Y saben qué sucedió en aquel tiempo? Los árboles comenzaron a brotar. ¿Por qué comenzaron a brotar los árboles? Porque el aumento del conocimiento, aunque no es solamente del 2001, la historia nos enseña que en 1989 comienza la historia de esta última generación. El 9 de noviembre de 1989, con la caída de los muros de Berlín, con la caída de la URSS, muros de Berlín. Ahí comienza la historia de la última generación. Ahí comienza a manifestarse dos clases de adoradores, dos clases de vírgenes, prudentes y vírgenes insensatas. Se manifiestan dos clases de adoradores. Entonces los árboles comenzaron a brotar a partir del 2001. La lluvia tardía comenzó a gotear. Queridos hermanos, es un error en el adventismo pensar que la lluvia tardía comienza a caer con la ley dominical. Eso es un error. La lluvia tardía comenzó a caer a partir del 11 de septiembre. La lluvia tardía no es un poder trastornador que hace temblar a las personas. La lluvia tardía es la doctrina, la enseñanza del Señor. Eso lo encontramos fundamentado en la palabra de Dios. Dice así el libro de Deuteronomio. Aquí está registrado la palabra. Dice 32, Deuteronomio 32. Escuchad cielos y hablaré, oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama, como las gotas sobre la hierba, porque el nombre de Jehová proclamaré. Goteará como la lluvia mi enseñanza. Entonces, la lluvia tardía es enseñanza, la lluvia tardía es doctrina, es mensaje, es aumento de conocimiento, es el aumento de la sabiduría y el conocimiento. Y eso no viene con la ley dominical. Con la ley dominical termina prácticamente la lluvia tardía, que ya ha comenzado y está en proceso, en aumento. La hermana White es muy clara cuando afirma esto. Ella afirma que el trigo y la cizaña estarán todavía juntos cuando comience a caer la lluvia tardía. El trigo y la cizaña serán separados con la lluvia tardía. Así es que hay un derramamiento de la lluvia tardía antes que salga la ley dominical. Por eso es que ahora se están manifestando dos clases de adoradores antes que llegue la ley dominical. Solo aquellos que están viviendo a la altura de la luz que tienen recibirán mayor luz, a menos que estemos avanzando diariamente en la ejemplificación de las virtudes cristianas activas. No reconoceremos las manifestaciones del Espíritu Santo.
En la lluvia tardía podrá estar derramándose en los corazones en torno de nosotros, pero no la discerniremos ni lo recibiremos. 516, testimonio para ministros 516. Por si acaso, en algunos momentos no estoy citando los testimonios, pero estos son solamente datos informativos de los testimonios y de la palabra de Dios. Una forma de decirlo es que no discerniremos ni recibiremos, o entonces podemos decir que no somos capaces de ver a los árboles cuando están brotando en la primavera. Y esta es nuestra señal. Y de acuerdo con las palabras de Jesús, esta es la última generación. Cristo ya viene en las nubes del cielo. La lluvia tardía cae sobre algunos en la iglesia adventista y sobre otros no cae. Y durante ese periodo de tiempo se nos requiere que la reconozcamos. La lluvia tardía cayó aquí. Los que lo reciben tienen un aumento de conocimiento, pero los que no reciben las señales de los tiempos, no perciben, no reconocen las señales de los tiempos, se quedan solamente con sus doctrinas antiguas ahí, con sus doctrinas que están fuera de la plataforma y que no avanzan, no son bendecidas por la lluvia que está cayendo. A menos que aquellos que puedan ayudar sean despertados a un sentido de su deber, no reconocerán la obra de Dios. Cuando se oiga el fuerte clamor del tercer ángel, no la reconocerán. Cuando brille la luz para iluminar la tierra, en lugar de venir en ayuda del Señor, ellos querrán detener su obra para que se conforme a sus propias ideas estrechas. Entonces ahora esa es la razón, ese es el motivo para que muchos no acepten este mensaje y rechacen a los mensajeros que están trayendo un mensaje a la iglesia. Así son rechazados y eliminados y sancionados y expulsados de sus iglesias, dando cumplimiento así a la profecía. El Señor actuará en esta hora final mucho más fuera del orden común de las cosas y de una manera que será contraria a todos los planes humanos. Habrá entre nosotros personas que siempre querrán controlar la obra de Dios y dictar hasta qué clase de movimientos deben hacerse cuando la obra progrese, bajo la dirección del ángel que se une al tercer ángel en el mensaje que ha de ser dado al mundo. Y ese ángel que se ha unido al tercer ángel es el mensaje del cuarto ángel. Veamos acá lo que dice la palabra. Este es eventos del tiempo final. Eventos del tiempo final en la página 191. También leeremos en la página 179. Fíjese lo que dice este testimonio. La proclamación del gran mensaje evangélico es tarea de los discípulos de Cristo. Algunos trabajarán por esto de una manera y otros llevarán a cabo otro aspecto de la obra, según el Señor los llame y los dirija individualmente. No todos tienen la misma línea de trabajo, pero todos pueden unirse en sus esfuerzos. Todos han de oír el último mensaje de amonestación. Las profecías que se encuentran en el libro de Apocalipsis, en los capítulos 12 y 18, se están cumpliendo. En el capítulo 18 se registra el último llamado a las iglesias. Este ha de ser dado ahora. En el capítulo 19 se describe cuando la bestia es destruida, pero el capítulo 18 debe ser dado ahora. Ahora debe darse a todas partes del mundo el mensaje del cuarto ángel que sigue al tercero. Será el mensaje de la cosecha y toda la tierra será iluminada con la gloria del Señor. El Señor tiene este último llamado de misericordia para el mundo, pero la perversidad de los hombres desvía la obra de su verdadera misión y la luz tiene que luchar en medio de las tinieblas que los hombres sostienen, que sienten competentes para realizar una tarea que Dios no les ha asignado. Entonces no podemos limitar, no podemos tratar de tapar la luz con un dedo.
si la luz se nos ha sido dado, no es para ponerlo debajo de la cama, es para ponerlo arriba para que alumbre para todos. Entonces estamos en el cuarto ángel, identificando la llegada del cuarto ángel es aquí. Aquí llegó el cuarto ángel. Cuarto ángel. En el año 2001 es la llegada del cuarto ángel. Entonces el fuerte clamor ha comenzado aquí, pero con unas gotas. Esto se va a intensificar. El último clamor va a darse con el decreto dominical. Así es lo que estamos encontrando. Dios utilizará formas, Dios utilizará medios por los cuales se verá que Él está tomando las riendas con sus propias manos. Los obreros se sorprenderán por sus medios sencillos que Él utilizará para realizar y perfeccionar su obra de justicia. Los que son considerados buenos obreros necesitarán beber más profunda y continuamente de la fuente de agua viva, para poder discernir la obra de Dios en todo punto. Los obreros cometerán errores, pero vosotros debéis darle una oportunidad de corregir sus errores y aprender a ser cautos, dejando la obra en las manos de Dios. Testimonio para Ministros, página 304. 304. Ahí está. Entonces, dice, muchos se sorprenderán por la obra asombrosa de obreros tan sencillos y humildes. Cristo les dio las señales a los fariseos, pero ellos no sabían de qué les estaban hablando. Dios les dio señales al faraón, pero él endureció su corazón. Tenemos que entender que las señales que se nos están dando al colocar todos estos movimientos reformatorios, línea sobre línea, tenemos que ser capaces de entender qué es lo que está sucediendo con nuestro movimiento reformatorio, el último movimiento reformatorio de los 144,000. Tenemos que saber identificar lo que está ocurriendo. En las iglesias se producirá una manifestación maravillosa del poder de Dios, pero no afectará a quienes no se hayan humillado ante el Señor y le hayan abierto las puertas de su corazón, mediante la confesión, mediante el arrepentimiento ante Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. En su ceguera, los tales verán la manifestación del poder que alumbrará la tierra con la gloria de Dios, como algo peligroso, algo que suscitará sus temores, y se obstinarán en hacerle frente, se opondrán a la obra del Señor, puesto que Él no actuará conforme a sus expectativas e ideales. Maranata 217. Maranata 217. Dice que se van a oponer contra esta obra que el Señor está realizando en los obreros humildes que está llamando en esta generación. Ella compara esta obra con la obra del Pentecostés. Es esta obra similar a la obra del Pentecostés. Es la misma obra. Veamos el conflicto de los siglos. El conflicto de los siglos, página 669, dice así: el ángel que une su voz a la proclamación del tercer mensaje alumbrará toda la tierra con su gloria. Es a saber, el mensaje del cuarto ángel. Así se predice una obra de extensión universal y de un poder extraordinario. Entonces, este mensaje del cuarto ángel va a incrementarse hasta hacerse de un poder extraordinario, un movimiento mundial, totalmente mundial. Va a llegar a intensificarse. El movimiento del advenimiento de 1840 a 1844 fue una manifestación gloriosa del poder divino. El mensaje del primer ángel fue llevado a todas las estaciones misioneras de la tierra, y en algunos países se caracterizó por el mayor interés religioso que se haya visto en país alguno desde los tiempos de la Reforma del siglo XVI. Desde los tiempos de la Reforma del siglo XVI, o sea, del año 1500, del año 1517.
cuando Lutero clavó las 95 tesis en las puertas de Wittenberg, 1507. Pero todo esto será superado por el poderoso movimiento que ha de desarrollarse bajo la proclamación de la última amonestación del tercer ángel. Esta proclamación de la última manifestación del mensaje del tercer ángel, que ha comenzado en 2001, pero finalmente, acá dice conflicto de los siglos, en la página 669, va a haber una manifestación impresionante de un poderoso movimiento que no ha habido jamás. Este poderoso movimiento, esta obra será semejante a la que se realizó en el día del Pentecostés. Como la lluvia temprana fue dada en su tiempo de la difusión del Espíritu Santo en el principio del ministerio evangélico para hacer crecer la preciosa semilla, así la lluvia tardía será dada al final de dicho ministerio para hacer madurar la semilla para la cosecha. Para la cosecha, ¿ya? El Espíritu Santo está comparado con el ministerio evangélico, conflicto de los siglos. Entonces, el pueblo se está preparando ahora para ese grandioso acontecimiento que va a darse aquí, el fuerte pregón, ¿ya? El fuerte pregón. Para eso tiene que haber los siervos, las primicias de los 144,000, para que puedan dar aquel fuerte pregón cuando se lea el decreto dominical. Tiene que haber un pueblo ya listo, preparado, un pueblo ya sellado con el poder del Espíritu Santo. Para recibir la lluvia tardía tenemos que recibir la lluvia temprana. Y este mensaje está diseñado para que despertemos y dejemos a un lado todos nuestros pecados, para que recibamos la lluvia temprana y entonces podamos recibir la lluvia tardía. Otros la llaman para que podamos recibir en el servicio diario el Espíritu Santo como visitante y al final el Espíritu Santo como habitante. En cada uno de estos movimientos reformatorios hay un mensaje que es formalizado. Y a otros hemos visto, ya los hemos visto. Por el testimonio de 2 o 3 se establece una verdad. Tiene que haber un mensaje formalizado. Este mensaje ha sido formalizado, que el mensaje de 1989 es el cumplimiento de Daniel 11, versículo 40. Y el 2001 es el cumplimiento de Apocalipsis 18, 1 al 3. Solamente 18, 1 al 3. Pero con el decreto dominical es el cumplimiento de Apocalipsis 18, 1 al 5. Entonces, el Apocalipsis 18, 1 al 3 es progresivo, va en cumplimiento. Esto dice que se ha cumplido en el año 2001 con la caída de las Torres Gemelas. Notas biográficas 451 y Testimonio para la Iglesia, capítulo 9, página 11. Capítulo 9, página 11. Y también está en Evento de los Últimos Días, en Maranatha, está indicando todo eso. En cada uno de estos movimientos reformatorios hay un mensaje que es formalizado y los hemos visto. Por el testimonio de 2 o 3 testigos se establece una verdad. 1 o 2 testigos. A cada movimiento reformatorio se le ha dado un mensaje. No es una obra, la obra viene después y nosotros conocemos la obra. Reforma Pro Salud, Vivir en el Campo, Reforma Educacional y otras reformas como la restauración de las doctrinas antiguas, las sendas antiguas, el sonido de las trompetas. Pero estamos confundiendo la obra con el mensaje. Siempre existe un mensaje que surge en cada movimiento reformatorio. Este mensaje no niega la obra, pero no es la obra, es el mensaje el que nos despierta para nuestra condición laodiciana. En nuestra condición laodiciana no podemos ser salvos. Entonces, ese mensaje que ha de despertar es temer a Dios y darle gloria
porque la hora de su juicio ha llegado. El juicio en el santuario, en el lugar santísimo. Si la verdad para este tiempo, si las señales que se están acumulando por todas partes, que testifican que el fin de todas las cosas está próximo, no son suficientes para levantar las dormidas energías de aquellos que profesan conocer la verdad, entonces tinieblas proporcionales a la luz que han estado brillando cubrirán a estas almas. No hay ninguna excusa para la indiferencia que ellos puedan presentarle a Dios en el gran día del ajuste final de cuentas. Llega el ajuste final de cuentas para la iglesia con el decreto dominical. Es la cerrada de puerta para la iglesia. Y este es un cierre de puertas para el mundo. Primero es juzgado la iglesia. No habrá ninguna razón para ofrecer, para explicar por qué no vivieron, ni caminaron, ni obraron a la luz de la sagrada verdad de la palabra de Dios. Y así podrían haberle revelado a un mundo que está en tinieblas, debido al pecado a través de su conducta, de su simpatía y su celo, que el poder y la realidad del Evangelio no podía ser controvertido. La Revión Gera, 21 de julio 1896.